El porfiriato. El porfiriato se caracterizó por su deuda social, 7 reelecciones y corrupción de vida pública, al igual que logró un crecimiento económico, industrialización y la creación de un sistema ferroviario y conformación de un Estado-nación moderno como tal. La restauración de la República. Algunas de las características de este periodo fue que el catolicismo dejó de ser religión oficial del Estado. Lo que buscaban los liberales era una estructura moderna. En este momento hubo un fuerte levantamiento de campesinos, los cuales se mostraron fuertes ante el gobierno. Porfirio Díaz nació en 1830 en Oaxaca y después de varios años se postuló a la presidencia. La primera y segunda vez fue derrotado por Benito Juárez. En 1872 Juárez murió, por lo que su sucesor fue Lerdo de Tejada, el cual fue fácilmente derrocado por Díaz, por medio del Plan de Tuxtepec. En el Porfiriato, la moda, la cultura y la arquitectura francesa eran los modelos a imitar. También durante este periodo, el cual duró de 1877 a 1900, la población en México creció de 10 a 15 millones. También en este periodo, el desarrollo económico estuvo más orientado hacia la exportación. La minería fue el sector que registró el crecimiento más rápido. Las haciendas productoras de trigo y maíz usaban técnicas anticuadas y tradicionales. Los avances tecnológicos que llevaron al abaratamiento de la producción agrícola en los Estados Unidos no tuvieron la misma importancia en México, ya que abundaba en mano de obra barata. Proyectos de obras públicas en México, como las instalaciones del puerto de Veracruz, se encargaron a empresas británicas. Estas profundas transformaciones económicas sentaron las bases para la transformación de México en una nación que dependía de las inversiones extranjeras. A pesar de que el norte de México era una de las regiones más modernas del país durante el periodo porfirista, también fue una de las regiones con más violencia social y política. Cuando México consiguió su independencia de España, el 40% de toda la tierra dedicada a la agricultura pertenecía a las comunidades rurales. Cuando Díaz cayó en 1911, solo el 5% permaneció en las manos de estas comunidades rurales. Algunos miembros de la clase nacional gobernante, que emergió durante el porfiriato, empezaron a extender sus actividades hacia otros sectores de la economía. Así, podría subir esta. Uno de los grandes éxitos del régimen de Porfirio Díaz fue la habilidad que demostró para someter a la clase media compuesta por funcionarios del Estado, comerciantes, intelectuales, oficinistas, artesanos y similares, que tradicionalmente había sido una clase rebelde. El porcentaje de analfabetismo no disminuyó durante el porfiriato a pesar de que construyeron nuevas escuelas, sobre todo en las grandes ciudades. En gran medida, la Revolución Mexicana se debe al descontento de los comerciantes que debían competir con los extranjeros, sus inversiones y sus empresas. La crisis del Porfiriato de 1900 a 1910. De 1900 a 1910 se desarrollaron movimientos de oposición a nivel regional. Se registraron huelgas que afectaron a miles de trabajadores. El viraje decisivo se produjo y tuvo origen en la progresiva incapacidad del régimen de Díaz para mantener el consenso entre las clases alta y media. Cuando los miembros de todos los diferentes grupos y clases unieron sus fuerzas, estalló la Revolución Mexicana y el régimen de Díaz fue derrocado. No hubo solo una causa, sino depresión económica de proporciones sin precedentes, cambios políticos a nivel regional y nacional, la creciente y cada vez más visible represión gubernamental, la lucha por la sucesión del presidente que envejecía, resurgimiento del nacionalismo y aparición de México como escenario de la rivalidad europea norteamericana. Fueron los factores que contribuyeron a destruir la Pax Porfiriana y el régimen de Díaz. Los tres mayores conflictos laborales fueron la huelga en la fábrica de textil de Río Blanco, Veracruz, la huelga minera de Cananea. En la huelga ferroviaria se llegó a un compromiso limitado, pero las otras dos fueron sofocadas con crueldad brutal. En 1910, la lucha por la sucesión de la presidencia estalló de nuevo. El antirreeleccionista fue encabezado por Francisco I. Madero. Madero se convirtió en la figura nacional cuando en 1908 publicó sobre la reelección presidencial. Francisco I. Madero, el 5 de junio de 1910, poco antes de las elecciones, fue arrestado por ser acusado de seducción. El 6 de octubre ya se había escapado de San Luis Potosí y desde San Antonio, Texas, anunció un programa bajo el nombre del Plan de San Luis Potosí.
21 de mayo de 1911, Madero y el gobierno federal firmaron el Tratado de Ciudad Juárez, que contemplaba la dimisión de Díaz y Corral antes de finales de mayo, y el nombramiento de Francisco León de la Barra como presidente provisional. El 15 de octubre de 1911, Madero fue elegido presidente por abrumadora mayoría.